Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Medio millón de personas en España viven en municipios donde todavía no hay acceso a servicios bancarios de ningún tipo. Claudia Platero. Las medidas que ha puesto en marcha la banca en el último año, desde el mes de julio del año pasado, han conseguido reducir esta cifra un 25%. Antes eran 660.000 personas las que no tenían acceso a esos servicios. Jordi Fábregas. Estos son los datos de un informe que publica el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas a petición de las patronales bancarias. Concluye que en un año el número de municipios en España sin oficina, sin cajero y sin incluso oficina de correos que ofrezca servicios bancarios ha pasado de 3.200 a 2.800, es decir, que se ha reducido en algo más de 400 municipios y más se ha reducido la población que vive en estos municipios sin opción de sacar dinero. Son ahora 497.000 personas, 162.000 menos que hace un año. Los datos de este informe son los que analizarán las patronales con el Gobierno este jueves en el marco del protocolo para combatir la exclusión financiera por el que las entidades se comprometieron a ofrecer acceso a alguna forma de oferta bancaria al 100% del territorio. Desde hoy, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene una semana para decir cuál es el sueldo que recibe de su partido, un sueldo que reconoció aquí en la SER que cobraba aparte del que recibe como senador, que sí es público. El PSOE pidió que lo aclarase y el presidente del Senado le ha pedido que lo incluya en su declaración de bienes del Senado. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha dicho en una entrevista en Servimedia que le sorprende que Feijóo no desvele de cuánto es ese sueldo. Si tienes un cargo público, en este caso es un senador, al hacer tu declaración del Senado tienes que declarar todo tu patrimonio, todas tus fuentes de ingresos, todas tus acciones, tienes que hacerlo. Entonces me sorprende que no haya hecho esa declaración porque es otra, o sea, no haya incluido esa cantidad porque sí que es una fuente de ingreso más. Por cierto, que el Partido Popular no ha ido hoy a una reunión con Radio Televisión Española y el Partido Socialista para hablar sobre los debates porque dicen en el partido la negociación tiene que ser entre ellos, entre los partidos. Más cosas sobre la guerra de Ucrania. El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU ha publicado un informe en el que detalla las torturas a las que el ejército ruso somete a mujeres, hombres, niños y ancianos en Ucrania. Han documentado, por ejemplo, ejecuciones a 77 civiles. Victoria García. Además de esas 77 ejecuciones sumarias a civiles que habían sido detenidos de manera arbitraria por Rusia, hay denuncias de torturas, malos tratos, además de violencia sexual contra hombres, mujeres y niños. Las Fuerzas Armadas rusas efectuaron actos de tortura y malos tratos generalizados contra detenidos civiles, 864 casos de detenciones arbitrarias. En esos también hay 7 niños. Esto lo dice la relatora de la ONU, Matilda Bogner. La investigación abarca desde la invasión hasta el pasado mayo y explica que a menudo los rusos incomunicaban a sus víctimas para forzar confesiones. Ucrania ha colaborado con la elaboración del informe, no así Rusia. Información del deporte, César Sánchez. Con la selección española sub-21 que en menos de 2 horas disputará su último partido de la fase de grupos del europeo con un objetivo, el de acabar primeros. Para ello les serviría el empate ante Ucrania, que tiene 6 puntos al igual que España, pero quedaría por detrás al tener menos goles. El acceso a cuartos está asegurado. Siguiente fase en la que España se medirá contra Francia, Suiza o Italia, a la espera de que mañana quede definido su grupo. El partido ante Ucrania a las 9 menos cuarto, en el día que se ha conocido el acuerdo por el fichaje de Javi Galán al Atlético de Madrid. El Celta recibirá en torno a 7 millones de euros en una operación donde también entra Manu Sánchez, que esta temporada ha estado cedido en Osasuna. Además, en la Premier, el Manchester City acaba de hacer oficial el fichaje de Kovacic un día después de que Gundogan firmara por el Barça. De momento es todo. Sigue La Ventana aquí en la SER. Más información dentro de una hora, ya en tiempo de hora 25. Y saben que la tienen siempre actualizada en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos.